parecía que no íbamos a tener temas y prácticamente no hemos repetido, se nos siguen sumando y tenemos un calendario prácticamente completo hasta fin de año. Es realmente muy auspicioso para seguir adelante con esto. Bueno, hoy un tema que hasta ahora no habíamos tocado, tema sobre nuestras mascotas, en este caso el gato, que no tenemos que dejar de dar importancia a este tipo de mascotas, ya que si bien nosotros hoy en Argentina tenemos al perro como la mascota principal, la mascota de elección, pero creo que tenemos que ser muy conscientes a la hora de adoptar una mascota, qué mascota adoptar, en el caso de los perros, qué raza, en el caso, y por otro lado ver qué nos conviene, si un perro, un gato. Hoy existen países en el mundo donde ya el gato está desplazando al perro por un montón de situaciones que se están dando, es más autónomo, tiene otro comportamiento que nos permite tenerlo en otros lugares donde el perro no lo podemos tener. Por lo tanto, creo que es una charla más que oportuna y bueno, esperemos, Natalia, que sea del interés de todos los que están presentes. Así que bueno, muchísimas gracias e invitarlos a que se sigan sumando a todo este ciclo de charlas. La semana que viene seguiremos con el tema alimentos, que realmente está siendo algo muy atractivo y algo de lo que nos da una gran importancia de lo que es la profesión en la responsabilidad que tenemos en cuanto a inocuidad alimentaria. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Así es, Héctor. Bueno, le invitamos a Ignacio Cotanis a decir unas palabras de bienvenida a Natalia y a todos los 44 personas que ya están conectados con nosotros. Gracias, Maricel. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, bueno, nuevamente encontrarnos una semana más, como decía Héctor, algo que pensábamos que iba a ser una charla cada 15 días, se ha tornado una charla por semana, con mucho interés. Y bueno, como siempre digo, agradecer este acompañamiento desde la FEBA, y en especial hoy agradecerle a Natalia, una docente de nuestra casa de estudio que se ha prestado muy amablemente a esta charla, y que bueno, como vemos por la participación de mucho interés, no quiero agregar demasiadas cosas ya a lo que dijo Héctor, solamente que bueno, que nuestras mascotas también generan un ámbito hoy en nuestros hogares que repercute, como siempre decimos, en una salud, porque el bienestar de ellas también influye mucho en nuestras familias, en el bienestar de nuestras familias. Así que bueno, esperamos que puedan disfrutar de esta charla, y nuevamente recordarles a nuestros graduados, a los colegas, que nos sigan contactando a través de la FEBA, de la facultad, y nos hagan llegar sus inquietudes para que podamos seguir sumando nuevas charlas. Así que nada más, agradecerles nuevamente y que sea con éxito. Muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, Natalia, otra vez te saludo y te presento. Natalia Casaux, ella es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, docente de la Cátedra de Pequeños Animales. También participa junto al doctor Alberto Meder en el Hospital de Pequeños Animales de dicha facultad. Así que muchísimas gracias. Estamos ya cercanos casi a las 50 personas, así que todo tuyo, Natalia. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a FEBA y a la Facultad de Ciencias Veterinarias por darme este lugar, ¿sí? de hablar un poco de gatos. Así que bueno, ya empiezo a compartir y agradecer a todas las personas que se unieron a esta charla, ¿no? Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí estamos viendo ya. Pone presentación, estamos ok. Listo. Bueno, el gato en sociedad, conductas normales y tips patológicos. Un poco para iniciar esta charla me gustó presentar esta imagen, ¿sí? Que es cómo quizás muchos propietarios ven a sus mascotas, a sus gatos, inclusive muchos veterinarios, ¿sí? Ven al gato como un ser que es un poco extraño, ¿sí? Quizás no muy demostrativo, y en realidad nada más lejano que esto, ¿no es cierto? En realidad, quizás la falla, ¿sí? Está en que no conocemos estas conductas normales,
Entonces, se dificulta muchas veces conocer o poder identificar estas conductas que no son normales, y tenemos que empezar a reconocer estas cuestiones para poder también manejarnos como educadores de los propietarios, para que ellos también puedan reconocer todo este tipo de cuestiones referidas a la conducta de los felinos. Vamos a abordar algunos temas como son las características de la especie, conductas normales y las patologías asociadas, ¿sí? Esto que hablábamos de los tips patológicos. E iniciando un poco con lo que son las características de las especies, vamos a ver que el gato doméstico procede del Felis libica, que es el conocido gato de la sabana africana, ¿sí? Es un gato, lo que es la domesticación, comenzó hace unos 10.000 años atrás, cuando se comenzó a practicar la agricultura. El hecho de la cosecha y guardar las semillas hizo que atrajeran a los roedores, y eso a su vez atrajo a los felinos, que lo que hacían eran como hábiles cazadores, ¿sí? A cazarlos, y les servía como fuente de alimentación. Esto el hombre lo vio como un beneficio, de manera que permitió que el gato se acercara, y se creó un beneficio mutuo. Por un lado, el felino se alimentaba, ¿sí? De los roedores, y a su vez el hombre tenía alejadas las pestes que quizás podían traer estos roedores a sus semillas y a las cosechas que generaban. Una particularidad que tiene, que siempre me gusta manifestar, es que el gato, a diferencia del perro, ¿sí? A lo largo de la evolución, siempre se ha seleccionado genéticamente para algún propósito el canino, ¿sí? Y el gato en realidad siempre mantuvo el mismo propósito, que es el de ser gato, ¿no es cierto? Tiene hábitos crepusculares. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que se cree que quizás el gato es más activo durante la noche, el gato en realidad, el momento de mayor actividad se va a dar durante la tardecita y al amanecer. Son sumamente territoriales, ¿sí? No les gusta para nada que otros gatos o otros animales de otras especies ingresen a lo que es el territorio de uno, de manera que tienen ciertas formas de comunicar para que esto no suceda. Son carnívoros estrictos. Esto es muy importante saber, de que el gato tiene como fuente de energía principalmente las proteínas, de manera que es necesario que la fuente, ¿sí? De alimenticia tenga una buena calidad de proteína, y a diferencia de los caninos, tienen un requerimiento proteico casi del doble, ¿sí? Entonces, hay que respetar estas cuestiones, y más ahora que está esta tendencia muchas veces de, si soy vegetariano o vegano, darle ese mismo tipo de alimentación a mis mascotas. Por otra parte, son cazadores solitarios y tienen una gran capacidad de huida y lucha. Siempre el felino, ante una situación peligrosa, amenazante, el primer instinto que va a tener es el de escapar, ¿sí? El de esconderse, para mantener su salud física, ¿sí? Porque son cazadores. Más allá de que el felino esté bien alimentado, el hecho de cazar nunca se pierde. Entonces siempre el primer instinto va a ser el de huir. Y si no le queda otra alternativa, sí, el de lucha. Y como buen antecesor del Felis libica, ¿sí? Ocultan el dolor y la enfermedad, y esto es como un instinto de supervivencia, ¿sí? Para justamente esto que les comentaba recién, como son cazadores, ¿no es cierto?, el hecho de que no demuestran nada, ¿sí? Y estén hasta último momento, y es un gran dolor de cabeza muchas veces para los veterinarios, ¿no es cierto?, el hecho de poder identificar si nuestros gatos están padeciendo algún tipo de patología. Vamos a ver entonces cómo son algunos patrones comunicativos, ¿sí? Que tiene que ver con esto de respetarse los territorios, principalmente el territorio, la comida, etc. Comenzando con lo que es la comunicación visual, acá se refleja cómo es un gato normal, ¿sí? Es muy característica en la cola del gato, ¿sí? Un gato que está en una situación de confort, comodidad, va a tener su cola, puede estar descendida, relajada, ¿sí? O bien parada hacia arriba, ¿sí? Y es común cuando nos reciben, ¿sí? O recibe al propietario, que la cola tiemble un poquito, que se dice que es el saludo del gato. A medida que un gato se vuelve más temeroso, ¿sí? Adquiere una postura que es
el cuerpo bien pegado en el suelo, ¿no es cierto? Con las orejas plegadas hacia atrás, lo más pegadas a la cabeza posible. Y a medida que un gato es más agresivo, como vemos acá de izquierda a derecha, siempre adquiere esta postura estática y genera una piloerección para dar la sensación de que es un animal mucho más grande. Otro tipo de comunicación visual que vamos a ver en los felinos es la referida a la comunicación facial. Un gato normal va a tener las orejas hacia adelante, ¿sí? Va a estar relajado, con una mirada que muchas veces parpadean. El parpadeo en el gato significa de que está sumamente tranquilo, ¿sí? Y también es una forma de saludo. Y a medida que un gato se vuelve más temeroso, fíjense las orejas, como hoy les comentaba, ¿sí? Bien pegadas hacia atrás. Se produce una midriasis significativa, ¿sí? Los bigotes suelen estar pegados sobre las mejillas, y en un gato que adquiere una postura que es agresiva, ¿sí? Las orejas es algo característico que se encuentra en una zona intermedia, ni muy adelante ni muy hacia atrás. Acá se pueden ver cómo son estas dos posturas, ¿sí? Una postura que es de miedo, es decir, una postura defensiva, y una postura ofensiva o agresiva, ¿sí? Acá están como los dos extremos bien visibles. Este es un pequeño videito donde se puede ver claramente cuál es el que tiene una postura defensiva, ¿sí? Y el que está teniendo una postura ofensiva o de agresividad. Siempre el gato, como hoy les comentaba, su primer instinto es el de huida. Fíjense que el gato que está teniendo una postura defensiva nunca va a tratar de hacer contacto visual con el oponente, ¿sí? Para no generar la pelea que se puede llegar a venir. Todas estas posturas son muy representativas en el gato. También tenemos este tipo de posturas, perdón, no quería silenciar pero no puedo, que es característico de la hembra en celo, ¿sí? Esta postura que adquieren se genera, el cuerpo lo pegan bien en el piso, ¿sí? Elevan la zona de la cadera, y se genera el signo de laterización de la cola, ¿sí? Que es bien característico de una hembra que está en celo. Este signo de laterización es importante cuando tenemos cachorras, gatas cachorras, ¿sí? Que están por entrar en celo, y tocamos en la base de la cola y se genera este signo, que es bastante característico. En cuanto a la comunicación sonora, el gato tiene distintos patrones comunicativos en cuanto a la vocalización, ¿sí? Vamos a ver que hay aquellos patrones que son con boca cerrada, y acá tenemos el ronroneo, que casi todos lo deben de conocer, y que se presenta en situaciones de confort, ¿sí? Cuando el animal se siente en bienestar, cuando el dueño le está haciendo alguna caricia, pero también muchas veces se presenta cuando el gato tiene un dolor agudo, ¿sí? Y lo hacen para poder autocalmarse. El maullido de comunicación, que se genera cuando uno lo nombran al gato, ¿sí? Es como una pequeña vibración que se genera. Después tenemos los de boca abierta o boca cerrada, que es el maullido. El maullido se dice que en la evolución del gato lo desarrolló para poder comunicarse con el hombre. Y el clásico maullido sexual de las hembras que están en celo, ¿sí? Que se escuchan a la noche. Esos gritos estarían dentro de lo que es boca abierta y cerrada. Y por último, el de boca abierta, que son los gruñidos, bufidos, ¿sí? Que se generan en las peleas. ¿Sí? Son sonidos largos que se dan con la boca abierta. Gruñido, aullido, bufido, ¿sí? Tienen distintos términos. En cuanto a la comunicación olfativa, esta es una de las comunicaciones más importantes en los felinos, ¿sí? El olfato ni bien nacen los gatitos, y es lo que le ayudan a localizar las mamas de las gatas, ¿sí? Piensan que el nervio olfatorio está mielinizado, entonces de esa manera las señales llegan mucho más rápido, a diferencia del resto de los nervios del sistema nervioso, y desempeñan un papel importante en lo que es la organización social y en la reproducción.
Vamos a ver, en primer lugar, la comunicación a través de la orina, ¿sí? Esto es una conducta dimórfica, ¿sí? Que generan principalmente los machos cuando llegan a la madurez sexual, y las hembras lo hacen cuando se presentan en celo, ¿sí? Para poder demostrar de que están receptivas a los machos, ¿sí? Se dice que es splashing, es este tipo de comunicación olfativa con orina, ¿sí? Es el marcaje con orina. Adquieren esta postura en estación los gatos, sumamente diferente a lo que es una micción normal, donde adquieren una posición en semiestación y elevan un poquito la cola. En este caso, los gatos quedan en estación, elevan completamente la cola y orinan en forma de spray en lo que son las superficies verticales, que pueden ser plantas, tapiales, lo que sea. Muchas veces se puede llegar a presentar en respuestas de estrés o ansiedad también este tipo de conducta. La comunicación con heces tiene, o sea, como fin la demarcación de los límites territoriales. Hoy le comentaba que los felinos son muy territoriales y la forma que tienen de delimitar justamente su territorio es a partir de las heces. Lo que hacen para poder delimitar, una vez que defecan, lo dejan a la vista, no lo tapan con tierra como lo hacen habitualmente, y este tipo de conducta lo hacen en lugares elevados, es decir, en techos, en tinglados, donde sea visible. Y la comunicación por feromonas, que es un tipo de comunicación química, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más de esto. ¿De dónde salen estas feromonas? ¿Sí? Tenemos distintas glándulas, las glándulas de las mejillas, las glándulas temporales, las submandibulares y las periorales, y por otro lado tenemos las glándulas supracaudal y las glándulas caudales y las interdigitales. De todos estos lugares, el felino libera feromonas que dejan un mensaje. Esto que dejan un mensaje significa justamente, mensaje que produce un efecto, ¿sí? Al felino le sirven las feromonas para poder sentirse propio de un lugar, o que ciertos muebles de una casa, o también con las personas, pertenecen a su entorno, a su familia, ¿sí? Y el órgano encargado de captar este tipo de feromonas es el órgano vómero-nasal. El órgano vómero-nasal se encuentra en lo que es entre el conducto nasal y la boca, ¿sí? Se encuentra por detrás de lo que son los incisivos, y lo que hacen cuando activan este órgano, una vez que olfatean las superficies donde se encuentran las partículas olorosas, generan lo que se denomina un boqueado. Muchas veces lo olfatean o también inclusive lo pueden lamer. Ahí se ve en el video que generan un boqueado, y en ese boqueado es lo que nosotros conocemos como reflejo de flemen en los caballos. Lo que pasa es que el felino tiene un frenillo que no le permite revertir el labio, pero digamos, es exactamente lo mismo, y lo que hacen es, una vez que realizan este boqueado, permiten la apertura de los orificios que conectan con el órgano vómero-nasal. En cuanto a la comunicación táctil, es una conducta afiliativa, ¿sí? Lo que hacen mediante este tipo de comunicación es afianzar vínculos. No solo se presentan las especies felinas, sino en el resto de las especies, y también lo utilizan para lo que comentábamos anteriormente, esto de dejar sus olores para que esa persona, ese otro animal, a ellos lo consideren como dentro de su familia. Vamos a ver que dentro de la comunicación táctil tenemos el halo grooming, que es cuando ellos se acicalan, ¿sí? Unos con otros. Este tipo de acicalamiento habitualmente se da entre los cachorritos, la madre con los cachorritos, y también los adultos, ¿sí? No necesariamente la madre, sobre gatos de menor edad. Después tenemos lo que es el halo rubbing, que es el frotamiento que se genera, ¿sí? Como vemos acá, este es Forest y Polo, ¿sí? El frotamiento que
se hace prácticamente con todos los miembros de un hogar, ¿sí? Uno cuando llega también, muchas veces hacen este tipo de conducta para dejar sus olores. Y por último, tenemos lo que es el amasado, que es una actividad que se realiza muchas veces no, se realiza durante el amamantamiento. Los cachorros lo que hacen es masajear las mamas de las madres para estimular. Entonces se dice que esto le da a un momento placentero, entonces lo generan también cuando ellos se encuentran cómodamente. Bien, arrancando con lo que es el comportamiento felino, cuáles son los distintos patrones comportamentales. Les traigo esta guía de necesidades medioambientales en los felinos que está escrita por la Sociedad Internacional de Medicina Felina y habla acerca de cuáles son los pilares fundamentales para el bienestar felino en relación a las conductas. Vamos a ver que el primer pilar que se considera fundamental para el bienestar felino es proporcionar un lugar seguro. En segundo lugar, lo que tiene que ver con proporcionar fuentes múltiples y separadas de recursos ambientales clave. Permitir el juego y la conducta predatoria. La interacción entre el gato y el propietario de una manera positiva, regular, predecible. Y un entorno que respete la importancia del sentido del olfato. Ahora vamos a ver un poco cada una de ellas. En primer lugar, el hecho de proporcionar un lugar seguro. Esto es, si recuerdan lo que habíamos hablado al comienzo, el felino siempre el primer instinto que va a tener es el hecho de escaparse, huir y poder esconderse cuando una situación lo supera. En situaciones que para ellos son amenazantes, situaciones estresantes, hay que permitirle que el gato pueda esconderse. Muchas veces lo hacemos proporcionándole alguna caja, ¿sí? O también vienen estos rascadores que a su vez tienen escondites, o el gato es muy frecuente de que se pueda ocultar en los armarios, ¿sí? Entonces, brindarle esa posibilidad de que ellos se puedan esconder ante situaciones que no pueden controlar. El segundo pilar es el hecho de proporcionar fuentes múltiples y separadas de recursos ambientales. Y acá vamos a ver, en particular, cómo tiene que ser, o cómo es la conducta de alimentación, la hidratación, la conducta de eliminación, de juego, de rascado y las áreas de descanso. Siempre estas fuentes de alimentación, hidratación, etc., si tengo dos gatos, cada uno tiene que tener acceso en forma privada particular, ¿sí? No puedo, el gato es importante que no comparta estas fuentes o estos recursos, ¿sí? Comenzando con lo que es la conducta alimenticia, vamos a ver que el gato no tiene momentos determinados para alimentarse, como en el caso nuestro, ¿sí? Que lo hacemos al mediodía, a la noche, a la mañana desayunamos, sino que el gato va a alimentarse durante todo el día y más que nada en el momento que se encuentra más activo, ¿sí? Acuérdense que son crepusculares, entonces el momento que más ingieren comida es en el momento del amanecer y al atardecer. Esto lo hacen en raciones frecuentes y de pequeños volúmenes, ¿sí? El gato, si se vive en libertad, ¿sí? Puede llegar a cazar entre 10 a 20 presas para poder consumirlas. Hablamos de presas muy chiquitas, roedores, insectos, pajaritos, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es que, si está la posibilidad, darle la ración que requieren en el día y que ellos administren su comida. A veces pasa de que si hay otros animales, se genera competencia, entonces en el momento que yo le di de comer, se comen absolutamente todo. También sucede que hay gatos que son que son de comer más, entonces vienen este tipo de instrumentos, ¿sí? Que son bolitas donde ellos se las rebuscan para poder sacar los granitos de alimentación, sino algo más casero, ¿sí? Los maples de huevo, colocar ahí para que ellos tarden un poquito más en comer si son un poco más glotones. Tienen una particularidad los felinos que tiene que ver con la neofobia alimentaria y la aversión alimentaria.
¿Qué es esto de la neofobia alimentaria? Los gatos siempre van a preferir alimentarse de alimentos que ellos conozcan, que estén familiarizados. Y esto se puede llegar a revertir, pero cuando son animales jóvenes, es decir, a una edad temprana, yo puedo acostumbrar al gato a que se acostumbre a comer distinto tipo de alimento. Pero si no lo hice en una edad temprana, cuando son adultos, por lo general tienen esta cuestión de la neofobia alimentaria. No van a aceptar otro tipo de alimento que el que venían consumiendo. Y la aversión alimentaria, importante en internación, ¿por qué pongo esto? Muchas veces sucede que ellos van a asimilar una comida, ¿sí?, con el momento en el que están viviendo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente renal internado, un paciente diabético, se dice que uno tiene que dar una dieta sacrificio, ¿sí?, es decir, no darle la alimentación que va a requerir esa patología, porque el gato asocia ese momento que está viviendo de su malestar por la enfermedad misma y por el hecho de que no está en su entorno, quizás está con un perro que está ladrando al lado, olores extraños, ¿sí? Entonces asocia esa situación con la alimentación que le brindan en ese momento. Entonces, siempre hay que guardar ese alimento para la patología que necesita, una vez que yo le di el alta al paciente y se va a su casa. Porque si no, se genera esto de la aversión alimentaria, ¿sí? Si yo empiezo a dar el alimento que necesita para dicha patología en el momento de la internación, seguramente cuando llegue a la casa no lo va a querer consumir. En cuanto a la conducta hídrica, como como habíamos dicho que pertenecían al Felis libica, ¿sí?, este gato de África, tienen baja ingestión de agua, esto es algo que perduró en el tiempo, entonces siempre hay que estimular su consumo. Muchas veces, si son felinos que cazan, ¿sí?, el agua puede llegar a provenir de sus presas, y si no, la forma de estimular el consumo de agua es poniendo distintos pocillos, varios pocillos en distintos lugares de la casa. Al gato hay algo que le encanta, que es el agua en movimiento, ¿sí? Entonces, a veces podemos usar este tipo de fuentes, ¿sí? O vienen los bebederos industriales, ¿sí?, para gatos, pero si no, estas fuentes también son aceptables, ¿sí? Esto también va a variar, como pongo acá, de la época del año, ¿sí?, el tipo de alimentación que está recibiendo, si es una alimentación húmeda, seguramente el consumo va a ser menor. En cambio, si es una alimentación seca, el consumo por lo general tiende a ser mayor. En cuanto a la conducta de eliminación, sepan que la caja sanitaria para los felinos es como un templo, ¿sí? Tienen que estar en lugares apartados. Las superficies sueltas son muy importantes, ¿sí? A veces al gato no le gustan ciertas piedras, entonces hay que ir cambiándolas. N+1 significa esto de que yo tengo que tener la cantidad de cajas sanitarias según la cantidad de gatos más uno. Es decir, si yo tengo un gato, voy a necesitar 2 cajas. Si tengo 2 gatos, voy a necesitar 3 cajas. Y así sucesivamente según la cantidad que tengan. Y el ABCD de las cajas, significa que tiene que ser accesible, y esto es algo a tener en cuenta cuando tenemos gatitos pequeños, pequeños de edad me refiero, que no pueden ingresar, o pacientes, gatos gerontes, que quizás pueden llegar a tener algún problema articular, dolor, entonces se les complica para poder ingresar. Tienen que ser cajas grandes, acordes al tamaño del felino. ¿Y cómo es que nos damos cuenta si es una caja acorde o no? Cuando son cajas chicas, por lo general el felino cuando va a orinar, las manos delanteras las saca por fuera de la caja sanitaria, y otro signo que nos da cuenta de que esa caja no es la adecuada es que una vez que finaliza de orinar o de defecar, empieza a limpiar por fuera de la caja. ¿Sí? Por fuera, no por dentro de donde se encuentran las piedras sanitarias. La caja tiene que estar limpia, ¿sí? Esto significa retirar la materia fecal todos los días, cambiar las piedras de forma regular, y deep pride, esto de que esté en un lugar privado, donde ellos se sientan tranquilos, donde no haya mucha circulación de gente, ruidos, etc.
En cuanto a la conducta de descanso, los gatos pueden llegar a dormir hasta 16 horas por día. Esto igualmente lo hacen en intervalos de tiempo, ¿sí? No es que están durmiendo todo el día, sino que duermen 2 horas, se levantan, quizás se acicalan o hacen alguna otra cosa y siguen durmiendo por otras 2 horas. Cuando son cachorros, pueden dormir mucho más que cuando son adultos. Y algo que les gusta a los gatos es esto de las zonas elevadas, ¿sí? De encontrarse en una... siempre se recomienda, si son departamentos chiquitos, el hecho de poner como repisas donde ellos se puedan subir ahí, descansar. Eso les da seguridad y a su vez pueden tener una visión de todo lo que está pasando alrededor. En cuanto al acicalamiento, los felinos el 8% del tiempo lo destinan a la higiene personal, ¿sí? No hay especie más limpia que el gato, ¿sí? Siempre se está acicalando y limpiando. Es una conducta que disminuye tensiones cuando ellos se encuentran en situaciones de estrés, y muchas veces este 8% se aumenta, ¿sí? Entonces pasan mucho más tiempo acicalándose. Y a los veterinarios nos da el hecho de el pelo en el gato, es un signo bastante importante, ¿sí? Uno cuando ve a los gatos con este pelo hirsuto, con nudos, puede llegar a pensar de que no está del todo bien, ¿sí? Quizás tenga algún tipo de dolor cervical que no le está permitiendo acicalarse, etc. Y lo que hablamos anteriormente, esto de refuerzo de los vínculos, el halo grooming. Siguiendo con lo que es el tercer pilar, el juego y la conducta predatoria, siempre el felino, vamos a ver que su juego está en relación a la conducta predatoria, ¿sí? Siempre el juego va a ser acechar, así sea un ratoncito de juguete, una plumita, lo que fuere, siempre va a estar tratando de demostrar este tipo de comportamiento, ¿sí? El hecho de acechar a la presa, ¿sí? Ir lo más cercano posible. El gato no tiene buena visibilidad a corta distancia, ¿sí? Sí, a larga distancia ellos ven muy bien, pero a medida que se acercan a la presa ven poquito. Entonces, acechan a la presa lo más cercanamente posible, y una vez que se encuentran bien cerca es cuando atacan y cazan, ya sea paloma, rata, lo que fuere, ¿no? Obviamente estos gatos corren el riesgo de adquirir ciertas infecciones, pero bueno, se los mostraba para ver. Y acá, fíjense que también, ¿sí? El juego tiene que ver con esto, el instinto de mostrar la secuencia de este comportamiento, y a veces sucede que los dueños se preocupan, porque dicen, ¿cómo si yo le doy de comer bien a mi gato, por qué me sigue trayendo lauchas, pajaritos, etcétera? Y esto tiene que ver que los centros que coordinan lo que es la saciedad y el comportamiento predatorio están controlados y dirigidos por núcleos hipotalámicos diferentes. Entonces, más allá de que el felino esté bien alimentado, va a seguir trayendo pajaritos, ratas, lo que fuere, ¿sí? Y derribemos este mito de que me está trayendo regalos, ¿sí? En realidad el gato trae esto que caza a la casa porque se siente en una zona segura donde no va a haber ningún tipo de competencia con otro animal. En cuanto a la interacción gato-propietario positiva, regular y predecible, tiene que ver con esto de que muchas veces se piensa que el gato es independiente, que no necesita socializar con nadie, ¿sí? Y nada más erróneo. Siempre hay que interactuar independientemente de la edad, ¿sí? Siempre hay que disponer de tiempo para poder estar con el gato, y hay un periodo importante en los felinos que es el periodo de socialización formativa, que se da entre las 2 y las 7 semanas de edad. En este periodo es importante que los gatitos puedan tener contacto con otras especies, con un perro, con otros gatos, con varias personas, no con una o dos personas, sino con varias personas, y en un futuro estos gatos se sabe de que son menos miedosos, que se estresan tienen mejor respuesta frente a situaciones estresantes. Entonces es importante, si está la posibilidad de que tengan este periodo de socialización,
generar estos vínculos con otras especies y con demás personas. Se recomienda siempre de que la interacción sea en baja intensidad, ¿sí? Estoy un ratito, pero varias veces al día, ¿sí? Porque muchas veces si nos quedamos jugando o acariciando al gato, no lo tolera demasiado y se puede llegar a venir el rasguñón o la mordida por detrás. No forzar interacción, ¿sí? Si el gato no quiere, es mejor dejarlo, ¿sí? Siempre el gato cuando necesita atención te va a buscar, ¿sí? Se acerca, con la cabeza, ¿sí? Te golpea. Y recomendarle, algunos saben, otros no, a los propietarios, de que hay zonas que sí y zonas que no, ¿sí? Hay áreas correctas donde yo puedo acariciar al gato, y hay otras áreas que no lo son, ¿sí? Por lo general la cabeza y en la base de la cola. Y con respecto a lo que es un entorno que respete la importancia del sentido, esto que comentábamos hoy, para el gato es tan importante el hecho de poder dejar sus feromonas en lo que es la casa, en los muebles, porque eso le sirve para evaluar su entorno y maximizar su sensación de seguridad. Sé que, y ustedes como veterinarios tienen que comentarle esto a los propietarios, que si bien estéticamente no queda lindo esto, y que las paredes están con medias un poco manchadas por el rozamiento que generan habitualmente ellos, pero si sacamos estas feromonas, probablemente lo que siga es la marcación con orina, ¿sí? Que es mucho peor, ¿sí? Porque el olor del gato no es el más rico de todos. Entonces dejar estas feromonas que dejan ellos para que el gato se sienta seguro. Y de esta manera, ¿sí? Lo que hace es establecer su área de vida principal. Entonces, vamos a ver lo que es los tips patológicos asociados al estrés. ¿Cuándo es que se presentan estas distintas enfermedades que vamos a ver a continuación? Cuando no se respetan estos pilares, ¿sí? Los pilares que me van a garantizar a mí un bienestar de los felinos, cuando no se los provee, bien asociado a lo que es el estrés. Y si tenemos que definir lo que es el estrés, sí. Sí, Maricela. Ahí se me escucha. Vamos, 40 minutos, tenemos 65 personas conectadas, vamos súper bien en tiempo, todos atentos a toda tu presentación, así que vas re bien en tiempo, continúa tranquila, y a todos los oyentes saben que pueden hacer sus consultas en el chat para que las podamos responder al último de la presentación. Perfecto. Continúo entonces. Entonces, les decía, si tenemos que definir lo que es el estrés, es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe amenazante. ¿Cuáles son estos factores? Orinando fuera de la caja, sino es que no está llegando a la caja y el signo clínico que estamos viendo es una poliuria, ¿sí? O no voy a diagnosticar una alopecia psicogénica, ¿sí? Que vamos a ver a continuación, sin antes haber descartado que ese felino esté libre de pulgas o de algún tipo de sarna. Entonces, estas enfermedades o estos comportamientos de estrés, yo los voy a diagnosticar una vez que descarté el resto de las patologías. Acá les traigo un paper, ¿sí? Que se hizo, ya tiene varios años, pero es muy interesante, se hizo en el año 2010 aproximadamente, y trata de esto, de los comportamientos de enfermedad en respuesta a eventos externos inusuales, y se utilizaron dos tipos de grupos. Un grupo que eran gatos sanos y otro grupo de felinos que presentaban cistitis intersticial. Entonces, lo que hicieron, duró aproximadamente 1 año y medio. Al principio se los metió en un lugar, en un hogar, ¿sí? En jaulas que estaban enriquecidas, y se los acostumbró a que todos los días iba un mismo operario a darles de comer a una determinada hora. Tenían una temperatura siempre siempre igual. Las horas luz también, ¿sí? Se mantenían, eran de 8 a 8, en determinados momentos les ponían música, ¿sí? Había interacción entre el operador y los felinos, etcétera, ¿sí? Y
en un momento dado, ¿sí?, de este experimento, se empezaron a modificar todas estas cuestiones. De repente, el operador que les daba de comer todos los días lo cambiaron, y un día iba otro operador, ¿sí?, distinto, y iban modificando las distintas personas. De repente se dejó de interactuar con los felinos, no se les limpiaba las cajas sanitarias cuando antes se limpiaban a rajatabla todos los días, y empezaron a ver algunos signos de enfermedad a estos eventos externos inusuales. Lo que vieron fue principalmente signos gastrointestinales altos, lo que se manifestó fue el vómito principalmente, periuria, es decir, la eliminación fuera de la caja sanitaria, inapetencia, ¿sí? Algunos gatos empezaron a dejar de comer, y fíjense que no hubo diferencias prácticamente entre los gatos normales, sin ningún tipo de patología, comparados con los gatos que poseían la cistitis intersticial. Entonces, vieron que los signos que se manifestaban estaban asociados a estos eventos inusuales y no tenían que ver con el estado de enfermedad, como era el grupo de la cistitis intersticial. Por otro lado, lo que más manifiesto estuvo fueron los comportamientos de eliminación referidos al tracto gastrointestinal superior e inferior, ¿sí? Vómitos y diarrea fue en este estudio lo que más se vio, y al tracto urinario inferior, y bueno, la inapetencia o anorexia. Y un dato no menor, que es sumamente importante, es que los gatos que tenían cistitis intersticial felina, en el momento, en el periodo de acostumbramiento que los ingresaron a estas jaulas que estaban enriquecidas, con un ambiente enriquecido, empezaron a disminuir las ocurrencias de obstrucción y los signos referidos al tracto urinario inferior. Entonces, vamos a ver que algunas de las patologías que están asociadas al estrés tienen que ver con la supresión de la función del sistema inmunológico, ¿sí? Sabemos que los felinos, el cortisol, es un inmunosupresor, de manera que de repente un gato adulto puede llegar a tener nuevas infecciones o reaparición de infecciones previas, ¿sí? Como este gatito que de repente empezó a tener signos de respiratorios causados por herpes virus, o podemos tener estos gatos adultos que de repente tienen diarreas por coccidios, y siempre hay que, frente a estas situaciones, descartar de que no haya un retrovirus, ¿sí? BIF o BILEF, que también son virus inmunosupresores, entonces hay que hacer esa diferencia. Por otra parte tenemos lo que son las enfermedades gastrointestinales. Cuando se produce estrés hay una alteración de la barrera intestinal, aumento de la permeabilidad y una reacción inflamatoria local que hace que muchas veces los felinos puedan presentar vómitos o diarreas. O bien los vómitos son de origen psicogénico, ¿sí? Se estimulan los centros altos del sistema nervioso central, entonces de esa manera puede llegar a haber la presencia de este tipo de vómitos. Por otro lado, tenemos el FLUT, y dentro de las causas de las distintas patologías que están en relación a las enfermedades del tracto urinario en los felinos, la principal, ¿sí?, tiene que ver con la cistitis idiopática o la cistitis intersticial felina. Ya prácticamente se está desterrando esto de hablar de cistitis idiopática, sino de hablar de cistitis intersticial felina. Se sabe que estos pacientes lo que tienen es la capa esto representaría lo que es la vejiga, y la capa interna de glucosaminoglicanos en estos pacientes tienden a ser de menor espesor o de menor calidad. Entonces los solutos que presenta la orina tienden a irritar y a generar el proceso inflamatorio. Y por otra parte, se sabe que se han hecho en pacientes con este tipo de patologías biopsias de la vejiga y se encontró mastocitos, ¿sí?, como un subproducto del estrés que se ubicaban a nivel de la submucosa de la vejiga. Este tipo de patologías es una cistitis inflamatoria estéril, ¿sí?, y genera mucho dolor. Me pareció interesante traerles este gráfico de torta, ¿sí?, para poder
ver cuáles son las patologías más frecuentes que se dan en los felinos en relación al FLUT, y vean que la cistitis idiopática, ¿sí?, o cistitis intersticial, representa entre el 55 y el 65%, y en segundo lugar se encontrarían lo que son los tapones uretrales y los urolitos, ¿sí?, entre un 10 al 21%, 15-21%. Esto es muy interesante porque fíjense el porcentaje que representan las infecciones, ¿sí?, las cistitis bacterianas, ¿sí?, el error que se comete muchas veces frente a pacientes que presentan cistitis, dar antibióticos, ¿sí?, y generar esta resistencia bacteriana cuando el principal causa, ¿sí?, es de tipo inflamatorio, y uno únicamente lo resuelve manejando el dolor. Siguiendo con lo que son las enfermedades asociadas al estrés, tiene que ver con las alteraciones dermatológicas, y acá hablamos principalmente de la alopecia psicogénica como la causa más común dentro de las enfermedades dermatológicas. Y acá justamente hoy les comentaba, ¿sí?, que muchas veces los felinos lo utilizan para disminuir tensiones, pero cuando este estímulo persiste, ¿sí?, el gato sigue estresado, este acicalamiento se vuelve cada vez mayor, ¿sí?, se vuelve un círculo vicioso, entonces empiezan a generar este tipo de alopecias. En relación a los cambios de comportamientos que se producen por el estrés, el primero que pongo es la anorexia, y creo que es la más complicada de todos, porque muchas veces se desencadenan problemas metabólicos, principalmente hablamos de la lipidosis hepática, y se da principalmente en estos pacientes que son un poquito más gorditos o tienen sobrepeso, que dejan de comer, ¿sí?, por el estrés que les generan, y eso conlleva a lo que es una lipidosis hepática. También tenemos lo que es el marcaje con orina, ¿sí? Frente a situaciones estresantes, esta conducta puede empezar a producirse, ¿sí?, mayormente e inclusive en el interior de la casa, y esto se genera justamente porque se libera la vasopresina, que es un neurotransmisor de la conducta de marcaje, y en situaciones estresantes este neurotransmisor aumenta. Por lo tanto, va a aumentar la conducta de marcaje. Y por último, lo referido al comportamiento agresivo, ¿sí? Estas conductas muchas veces son un tipo de amenaza o un desafío, ¿sí? Hablamos de un desafío porque entraría dentro de lo que son la agresividad pasiva, esto de que, por ejemplo, el gato no me deja entrar a algún lugar, ¿sí?, o no deja entrar a otro gato a un sitio, ¿sí?, eso es como un desafío, o directamente lo que tiene que ver con el ataque dirigido, que puede ser a uno o más individuos. En esta situación vemos, esto es fíjense que se ve el gatito, bueno, no sé si llegaron a ver, hay un gatito afuera en el tapial, y lo que se genera en este video es la agresividad redirigida, ¿sí? Cuando el gato no tiene el blanco que está generando esa agresividad, no lo tiene disponible, va a dirigir su agresividad a otra, ya sea a otro individuo, que puede ser, ahora vamos a ver, como este caso, a una perra, ¿sí? O si en ese momento pasar una persona, la agresividad va a ir dirigida hacia esa persona. Y eso es lo que se denomina agresividad redirigida. Bien, para finalizar un poco, ¿qué es lo que debemos hacer frente a esto? El medio ambiente acá es fundamental, ¿sí? Tener casas donde nosotros podamos brindar un bienestar felino, justamente recordando los pilares fundamentales, poder brindarle todas las comodidades y todas aquellas situaciones donde ellos puedan demostrar sus conductas normales, ¿sí? Después, la modificación de las conductas tiene que ver con esto de, si hizo algo bien, premiar esa situación. Por ejemplo, si el gato antes no hacía no hacía las necesidades en la caja sanitaria y lo empezó a hacer, premiar esa conducta, ¿sí?, dándole alguna golosina o demás, y
castigar, no con un castigo físico, porque es contraproducente, pero castigar las que no son conductas buenas, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, con el uso de algún rociador, ¿sí? Rociarle un poquito la nariz, que eso le genera aversión, o si el gato me está haciendo pis en la cama, en el sillón, lo que se recomienda es poner papel de aluminio, ¿sí? en esos lugares. Entonces el contacto con ese papel, ¿sí? Y el ruido le genera aversión y dejaría de hacer ese tipo de conductas en los sillones o en la cama, donde sea. Y por último, en este plan, el plan de las 3 M's se llama, es el medicamentoso, que es el último recurso que yo tengo que hacer una vez que ya trabajé sobre el medio ambiente, una vez que ya trabajé sobre la modificación de las conductas. Lo que voy a hacer es el uso de medicamentos frente a la agresividad, la eliminación inadecuada, etc. ¿Sí? Hay diversos medicamentos o alimentos medicados que tienen triptofano, ¿sí? Valeriana, inclusive vienen estos sustitutos como pomadas, ¿sí? O el uso, muchas veces lo que se recomienda es iniciar con el uso de las feromonas sintéticas en los distintos ambientes que tienen como los apacigua a los felinos cuando se hace el uso de esto, que también se usa mucho en lo que son los consultorios para los gatos, ¿sí? En los consultorios felinos. Bueno, fui un poco rápido, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Excelente, Natalia. No sé si ahí me escuchás. Sí, sí, sí. Perfecto, tenemos 63 personas escuchándote todo el tiempo y muy atentos, así que agradecidos a todos los que estuvieron. En un momento se me cortó ahí un poquito, así que lo tengo a Ignacio de anfitrión, que justamente debe estar asistiendo el parto de su perrita, espero que nos pueda escuchar. Si querés cortar la presentación y te voy pasando las preguntitas que tengo ya anotadas. Mira, yo lo tengo acá mi malcriado, que también te está escuchando. Bueno, Natalia, mira, una de las preguntas apunta a ¿cómo se hace para introducir un gato adulto a un hogar con gatos y perros? Introducir un gato nuevo y adulto a un lugar donde ya está habitado por gatos y perros. Bien. Cuando yo necesito, esto es para cualquier tipo de gato, o también se hace con los perros, ¿sí? Con otro tipo de especie. En los gatos hay que darle tiempo, ¿sí? Y hay un periodo que primero lo que se hace es dejar al gato en un lugar, al gato nuevo, en un lugar donde los otros gatos puedan olfatear su aroma, ¿sí? Por ejemplo, lo ubico en un lugar, en una habitación, donde por debajo de la puerta ellos puedan oler el olor del otro gato para empezar a acostumbrarse a esos olores, y a su vez que el gato nuevo se acostumbra a los olores de la casa, ¿sí? Y de los otros gatos. Es decir, la primera etapa es únicamente olfatoria, ¿sí? El segundo paso sería la visual, ¿sí? Que ellos a través de un vidrio o alguna rejilla o algo que los separe, que no haya contacto, se puedan ver, ¿sí? Y también olfatear, intercambiar olores. Y el tercer paso sería ya el del contacto, que ahí sí es cuando yo ya introduzco al gato nuevo con el resto de los felinos. Es decir, tiene que ser en 3 etapas, ¿sí? Y darle tiempo que el gato se vaya acostumbrando. Perfecto, o sea, súper entendido. Otra de las consultas apunta a si es normal el grooming entre gatos adultos hacia otras especies con las que conviven. Decía sí, principalmente perros. Sí, no es habitual, pero es normal. Y muchas veces pasa cuando se han criado juntos o cuando ya están varios años juntos, ¿sí? Que se sienten miembros de toda la misma familia. Sí, pero es normal, no es habitual, pero sí puede pasar. Otra consulta dice, ¿en qué grado condiciona el temperamento de la madre a las crías? Y esto creo que había leído más arriba que apuntaba muchas veces a esas gatas que son callejeras o que las encontramos en unos campos. Y apunta siempre a la pregunta del asesoramiento que va a hacer el veterinario, y esta charla justamente apunta a eso, a cómo asesorar a nosotros veterinarios para nuestros clientes. Bien, el temperamento sabemos de que está condicionado genéticamente,
y por el medio ambiente, ¿no es cierto? Por las vivencias que va a tener ese gato. Entonces, habitualmente, las gatas que son ariscas, ¿sí? Que no tienen esta socialización, que viven, por ejemplo, en un campo, ¿sí? Donde no tienen mucho contacto, por lo general los gatitos tienden a ser o a heredar eso, ¿no? Ese temperamento, pero nosotros lo podemos llegar a modificar justamente en la etapa de socialización, que era lo que les comentaba, que era el periodo de 2 a 7 semanas, ¿sí? Es importante muchas veces, si tenemos la posibilidad de tener una hembra preñada, aprovechar en ese momento de acariciarla, ¿sí? Porque se dice que acariciarla y estar tiempo con ella, porque los gatitos, los cachorros, ¿cómo sería? Se dan cuenta de eso, ¿sí? Se acostumbran también, entonces también ayudaría a que después, en un futuro, esos cachorros tengan un mejor temperamento. ¿Y qué más me habías preguntado? Ah, ¿cómo asesorar? Bueno, justamente eso, ¿sí? Tratar de que esa hembra que está preñada, tratar de acariciarla, que tenga una buena, si nosotros la adoptamos ya de grande, que a veces pasa, tratar de acostumbrarla, ¿sí? Habituarla a la caricia, no forzar los vínculos, obviamente, pero que ella se acostumbre para mejorar ese temperamento de los cachorros. Perfecto. Sí, lo del asesoramiento era más bien referido justamente a que hacemos muchas preguntas porque muchos de nosotros debemos tener gatos, pero más bien es que la pregunta la tenemos que hacer pensando en ese asesoramiento que vamos a dar después a nuestros clientes, ¿no? Exacto, es cierto. Bueno, otra de las preguntas decía, ¿por qué una gata de un momento para otro decide dormir en la ropa de su propietario, siendo que tiene lugares para hacerlo y decide de un momento para otro utilizar las prendas de su dueño, vendría a ser? O sea, dormir en las prendas de su dueño. Bueno, esto pasa, no, la verdad que científicamente no lo sé, pero pasa mucho cuando hay un vínculo fuerte con alguna persona de la familia, ¿sí? El hecho esto de tratar de buscar remeras, ¿sí? o ropa, ¿sí? de esa persona en particular y acostarse sobre ellas dejando sus olores también. No sé si hay algún fundamento científico, la verdad que lo tendría que buscar, y si alguno quiere aportar a esta pregunta, bienvenido sea, pero sé que tiene que ver mucho con este vínculo que a veces se genera con ciertas personas de la familia. Bueno, Nati, estamos justo en el tiempo, estuvimos alrededor de las 63 personas conectadas, y vamos a ir a la pregunta del millón, incluso la ha hecho el doctor Alberto Meder, y es, ¿cómo hacemos con el pis de los gatos en la casa de los vecinos? ¿O qué nos podés decir sobre eso? Un tip que nos ayude para poder asesorar a nuestros clientes. Bueno, el principal error que se comete cuando hay orina de gato es usar lavandina, ¿sí? La lavandina atrae muchísimo a los gatos, no sé por qué, pero si nosotros limpiamos los lugares estos con lavandina, va a hacer que el gato siga, inclusive más, orinando en esas partes. Y lo que se usa son estos líquidos, como voy a decir una marca acá, porque es la que siempre recomiendo, pero el Prosenex blanco, ese que viene, que es todo blanco, ese es el que se recomienda utilizar, porque no generaría este tipo de, que atrae a los gatos, ¿no es cierto? Nunca usar lavandina, sino usar este tipo de, no me sale el nombre químico que tiene, pero el Prosenex blanco es el que se utiliza para evitar de que sigan orinando en esa superficie. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Teníamos Amoníaco, otras preguntitas. Ahí están, sí, la dijeron, muchas gracias. No sé si vos tenés un correo electrónico o en tu presentación estaba para que te sigan consultando a vos. Si quieren, acá les dejo, ahí abajo se ve, cualquier consulta que quieran hacerme, más que abierta a cualquier pregunta, así que me pueden escribir. Y bueno, muchísimas gracias a todos, para los que estuvieron escuchando ahí, y gracias nuevamente FEBA y a la Facultad de Ciencias Veterinarias por este lugar. Bueno, te llegan agradecimientos y felicitaciones de todos lados. Nosotros de la Federación Veterinaria estamos muy contentos de haber tenido a todos en esta charla. Lo invito al doctor Termina, si dice unas palabras de cierre, que lo escuché, lo vi muy atento ahí con su cámara prendida, aprendiendo de gatos.
Vas a tener que prender el audio, Héctor. Ahí está. Bueno, muchas gracias, y por más que digas que estoy aprendiendo de gatos, siempre tuve gatos, así que conozco bastante de su comportamiento. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, realmente muy interesante tu charla. Por supuesto, agradecerle a la facultad, y seguirlos esperando para las próximas charlas de todos los martes, y a su vez a todos aquellos por ahí los invito a que controlen la página web tanto de la facultad como de la Federación Veterinaria Argentina, porque se están dictando cursos a distancia. En este momento hay un par de cursos a distancia que tenían que estar comenzando esta semana y hemos postergado el comienzo, así que si a alguno le interesa alguno de esos cursos, puede chequearlo y ya está a tiempo de inscribirse. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, nuevamente Natalia, facultad, a todos muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos encontrando. Saludos a Ignacio, saludos a Héctor, y nos queda grabado para encontrarnos en otro próximo encuentro, el martes que viene entonces, con el área de alimentos, y vamos a seguir en este ciclo de charla FEVA y Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Veterinarias. Gracias a todos.